Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, es de esas que te atrapan desde el primer momento, que te hacen suspirar, que te emocionan hasta las lágrimas y que te dejan pensando por días, incluso semanas. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de amor prohibido, de pasión desbordante, de drama desgarrador. Vamos a sumergirnos en el universo de Karasevda, conocida en español como Amor Eterno, y a desentrañar la mágica conexión entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, dos nombres que si son fans de las series turcas seguro que ya les suenan y mucho. Y si aún no los conocen, prepárense porque les van a encantar. Vamos a analizar juntos esta historia de amor que ha enamorado a millones, una historia llena de obstáculos, de secretos que te dejarán boquiabiertos, de miradas cómplices que traspasan la pantalla y de momentos que te harán creer en el poder del amor verdadero. Antes de empezar con este fascinante recorrido, quiero pedirles un pequeño pero importante favor: suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y créanme, les aseguro que no querrán perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán análisis detallados de sus series turcas favoritas, las últimas noticias sobre sus actores preferidos, entrevistas exclusivas, curiosidades del rodaje y, en definitiva, todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo que hay detrás de estas producciones que tanto nos gustan. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Es la mejor manera de apoyar al canal y de seguir descubriendo juntos este apasionante universo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en esta apasionante historia. La serie de la que vamos a hablar hoy, Karasevda, como les decía, es conocida en español como Amor Eterno. Y si el título ya les suena romántico y prometedor, esperen a ver la serie completa, porque les aseguro que la historia es incluso más intensa de lo que imaginan. Esta producción turca no solo rompió récords de audiencia en Turquía, convirtiéndose en un fenómeno social, sino que también conquistó a audiencias de todo el mundo, llegando a millones de hogares en Latinoamérica, España y muchos otros países. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es simple y a la vez compleja: tiene todos los ingredientes para una historia inolvidable. Combina a la perfección el romance, el drama, el suspenso y, por supuesto, la impecable interpretación de sus protagonistas, elementos que se entrelazan para crear una experiencia televisiva que te atrapa desde el primer capítulo y te hace querer más. La trama principal de Amor Eterno gira en torno a la apasionada y tormentosa relación entre Kemal Soydere, interpretado por el guapísimo y talentoso Burak Ozçivit, y Nihan Sezin, interpretada por la talentosísima Neslihan Atagul. Kemal es un joven humilde, de origen modesto, pero con una determinación de hierro y un corazón de oro. Es un hombre trabajador, honesto y con grandes aspiraciones en la vida. A pesar de las dificultades económicas que enfrenta, nunca pierde la esperanza y siempre lucha por alcanzar sus sueños. Nihan, por otro lado, es una chica de clase alta, que pertenece a una familia adinerada y que vive en una vida llena de lujos y comodidades. Sin embargo, a pesar de esa fachada de perfección, Nihan carga con una gran carga a cuestas, un secreto que la atormenta y que la hace sentir atrapada en una situación de la que no sabe cómo escapar. Sus caminos, el de Kemal y Nihan, se cruzan de una manera inesperada, casi mágica, y como dicen por ahí, el amor a primera vista existe y en este caso, es más que evidente. Desde el momento en que se conocen, la conexión entre ellos es innegable. Sus miradas se cruzan, sus manos se tocan por casualidad, y la chispa del amor surge de manera instantánea. Se enamoran perdidamente, un amor puro, sincero, genuino, que desafía todas las barreras sociales y económicas. Un amor que se construye sobre la admiración mutua, el respeto y la confianza. Un amor que les da fuerzas para luchar contra todo y todos. Pero como en toda historia de amor prohibido, la felicidad no dura para siempre, y los problemas empiezan a surgir, amenazando con destruir su idilio. Los padres de Nihan, debido a una serie de malas decisiones y negocios turbios, se ven envueltos en serios problemas económicos. Para salir de esta difícil situación, y para proteger a su familia, Nihan es obligada a casarse con Emir Kozcuoğlu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, el villano de la historia, un personaje oscuro y complejo que jugará un papel crucial en el desarrollo de la trama. Emir es un hombre poderoso, proveniente de una familia influyente y con una personalidad manipuladora y obsesiva. Está completamente obsesionado con Nihan y no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere, incluyendo el chantaje, la amenaza y la violencia.
Es un personaje que encarna la maldad y que pondrá a prueba el amor de Kemal y Nian en numerosas ocasiones. Es un antagonista inteligente con recursos y sin escrúpulos, y que se convierte en un verdadero peligro para la pareja protagonista. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde la trama se vuelve más compleja y donde el amor entre Kemal y Nian se pone a prueba una y otra vez. Kemal, destrozado por la situación y sintiendo que no puede proteger a Nian de Emir, decide alejarse, con el corazón roto, para protegerla, para que no sufra las consecuencias de la ira de Emir. Piensa que lo mejor es que ella esté con Emir, y que él, desde la distancia, pueda velar por su felicidad, aunque esto signifique su propia infelicidad. Sin embargo, en su corazón, en lo más profundo de su ser, nunca deja de amar a Nian. La lleva consigo en cada paso que da, en cada decisión que toma, en cada sueño que persigue. Pasan los años y Kemal, consumido por el dolor y la sed de venganza, regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso, un empresario exitoso, con una gran fortuna, y con una determinación inquebrantable de recuperar a Nian y de hacer justicia por todo el daño que le han hecho. Ya no es el joven humilde que se marchó, sino un hombre fuerte, decidido y dispuesto a todo. Ha aprendido a jugar el juego de Emir, a utilizar sus mismas armas, para poder derrotarlo. Y aquí es donde empieza el verdadero drama, la verdadera batalla. Kemal y Nian se reencuentran, y la chispa del amor vuelve a encenderse con más fuerza que nunca. Pero ahora, las cosas son mucho más complicadas. Nian está casada con Emir, atrapada en una jaula de oro, y obligada a vivir bajo sus reglas. Tienen que lidiar con la manipulación constante de Emir, con sus mentiras, sus secretos, sus traiciones, y con su amenaza constante. La lucha por estar juntos es constante y cada paso que dan está lleno de peligros, de intrigas y de momentos de tensión que te mantienen al borde del asiento. Deben enfrentarse a la mirada vigilante de Emir, a sus celos, a su obsesión enfermiza, y a su sed de venganza. La química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es simplemente espectacular. Se nota que hay una conexión especial entre ellos, una complicidad única que va más allá de la actuación. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entienden sin decir una palabra, todo esto hace que su historia de amor sea aún más creíble y conmovedora. Son dos actores que han logrado construir personajes memorables, con matices, con imperfecciones, que te hacen reír, llorar, y que te hacen sentir todas las emociones que experimentan ellos. Logran transmitir al espectador la intensidad de su amor, el dolor de su separación, la desesperación ante las circunstancias adversas y, sobre todo, la esperanza de poder estar juntos. Además de la apasionante historia de amor, Karasevda también aborda temas muy importantes y relevantes, que invitan a la reflexión y que nos hacen cuestionar nuestra propia realidad. La serie explora la lucha de clases, las diferencias sociales, la corrupción, la ambición desmedida, el poder del dinero, la importancia de la familia, y la necesidad de luchar por lo que uno cree, por sus principios y valores. Nos muestra cómo el poder corrompe, cómo la ambición ciega, y cómo el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, por difícil que parezca. Los personajes secundarios también son muy interesantes, y cada uno de ellos tiene su propia historia que aporta algo a la trama principal. Desde los amigos leales de Kemal, que lo apoyan incondicionalmente, hasta la familia de Nian, con sus secretos y sus conflictos internos, cada personaje tiene un papel fundamental en el desarrollo de la historia. Sus acciones, sus decisiones y sus relaciones con los protagonistas influyen en el curso de los acontecimientos y generan nuevos giros inesperados. Hay muchos secretos que se van revelando a lo largo de la serie, giros inesperados que te mantienen al borde del asiento, que te hacen querer ver un capítulo tras otro, y que te demuestran que nada es lo que parece. Otro aspecto que me gusta mucho de Karasevda es la calidad de la producción. La fotografía es excelente con imágenes impactantes y llenas de simbolismo. Los escenarios son increíbles, desde las lujosas mansiones de los ricos hasta los humildes barrios donde vive Kemal, cada lugar está perfectamente ambientado para crear la atmósfera adecuada. La música es muy emotiva, con melodías que te llegan al corazón y que acompañan a la perfección los momentos más importantes de la historia. El vestuario es impecable, con diseños que reflejan la personalidad de cada personaje y que contribuyen a crear una estética visual muy atractiva. Todo esto contribuye a crear una atmósfera mágica que te sumerge por completo en la historia, que te hace sentir parte de ella. Es una serie que cuida mucho los detalles, y eso se nota en cada escena. En cada diálogo, en cada gesto de los actores. Por si fuera poco, Karasevda también tiene un final que da mucho de qué hablar, un final que divide opiniones y que genera un debate constante entre los fans.
No quiero hacer spoilers para aquellos que aún no han visto la serie, pero les aseguro que es un final que te dejará pensando y reflexionando durante mucho tiempo. Es un final que, en mi opinión, es coherente con la historia, que respeta la esencia de los personajes, y que, a pesar de ser agridulce, es muy emotivo y te llega al corazón. Un final que te demuestra que el amor verdadero puede ser eterno, incluso en la adversidad, y que el sacrificio es, en ocasiones, la única forma de proteger a los que amamos. Un final que sin duda te hará derramar algunas lágrimas, pero que también te dejará un mensaje de esperanza y de fe en el poder del amor. Así que si aún no han visto Karasevda, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Es una serie que vale muchísimo la pena, que los va a emocionar, que los va a hacer soñar, y que los va a dejar con ganas de más. Es una historia de amor prohibido, de lucha, de perseverancia, de cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Es una historia que te atrapará, que te conmoverá y que te hará creer en el poder del amor. Créanme, no se arrepentirán. Prepárense para un viaje emocional intenso, lleno de giros inesperados, de momentos inolvidables y de personajes que se quedarán grabados en su memoria para siempre. Ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos hablado, para que tengan un resumen claro y conciso, hemos explorado la apasionante historia de amor prohibido entre Kemal Soydere y Nihan Sezin, interpretados magistralmente por Burak Özçivit y Neslihan Atagul en la aclamada serie turca Karasevda, o Amor Eterno. Hemos analizado los obstáculos que enfrentaron, las intrigas, los secretos, las traiciones, y la lucha constante por estar juntos. Hemos discutido sobre la innegable química y conexión entre los actores, que lograron transmitir la intensidad de su amor de una manera magistral. Hemos repasado los temas importantes que aborda la serie, como la lucha de clases, la corrupción y la importancia de luchar por lo que uno cree. Hemos profundizado en la relevancia de los personajes secundarios y cómo sus historias aportaron a la trama principal. También hemos analizado el final, que a pesar de ser agridulce, es coherente con la historia y conmovedor. Hemos destacado la calidad de la producción, desde la fotografía y los escenarios hasta la música y el vestuario. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el universo de Karasevda, que les haya resultado interesante y entretenido, y que les haya dado muchas ganas de ver la serie o, si ya la vieron, de volver a disfrutarla una vez más. Es una historia que siempre vale la pena revivir. No olviden dejar sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció la serie, qué les pareció la historia de Kemal y Nihan, y si tienen alguna otra serie turca que les gustaría que analizara en el canal. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan, qué les gusta, y qué series les han tocado el corazón. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ningún otro vídeo. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de seguir descubriendo juntos el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, el amor verdadero, como en Amor Eterno, siempre encuentra la forma de perdurar.